¿no? Quiero llamar a la mesa al siguiente ponente de esta tarde, el doctor José Expósito Álvarez. El doctor José Expósito Álvarez, investigador y profesor de la Universidad de Cádiz, compañero de grupo de investigación de la UCA, es uno de los arqueólogos de campo que quizá más ha trabajado el tema de la difusión en el ámbito de la arqueología de la provincia de Cádiz en los últimos años. Digo lo de los últimos años porque es muy joven, no por otra cosa. José Expósito, compañero de grupo de investigación y compañero de universidad, viene a presentarnos una experiencia de divulgación y de socialización del conocimiento en el ámbito de la provincia de Cádiz, que sin duda alguna nos resultará interesante, porque además ha constituido una iniciativa no solamente suya, de otros colegas con quienes también firma esta intervención, pero de la que él puede hablar, como ustedes están viendo ya en pantalla, muy en primera persona. José, muchísimas gracias, te voy a dar la lata con el tiempo. Nada, muchas gracias a ti, Manolo, por la invitación expresa, a todos los organizadores, y felicidades también por la continuidad de esta jornada, que es un referente local, regional y de la provincia, ya, ¿no?, después de 7 jornadas. Cuando Manolo me invitó a participar, para que expusiera mi experiencia realmente en la difusión, así que directamente bajo este título catalogamos nuestra intervención. Debo decir que lo firmo con mi compañera Oliva Sánchez, que no puede estar por cuestiones de agenda hoy, pero cuando hablaba de mi experiencia de difusión, sobre todo en Bailo Claudia, que es donde he trabajado más tiempo, es una experiencia que he desarrollado con ella. Son 10 años trabajando juntos y lo que hemos ido construyendo de nuestra experiencia en difusión ha sido totalmente a la par. Y ha sido muy enriquecedor, porque ella es una persona que viene del mundo del turismo, yo vengo del mundo de la arqueología, y esa fusión ha enriquecido mucho el cómo expresar y el qué expresar en la difusión del patrimonio arqueológico, que es en el que nos hemos centrado, ¿no?, que es lo que ha supuesto un aprendizaje continuo para nosotros y también pues para el área en el que hemos desarrollado nuestra actividad. No voy a insistir más en la necesidad de la difusión, la importancia de la socialización, del conocimiento y las instituciones como los museos o los conjuntos arqueológicos, porque Juan Ignacio ya lo ha expresado perfectamente, pero desde luego nuestro objetivo cuando trabajamos en difusión es incrementar el disfrute del visitante, que comprendan lo que están viendo, porque solo así garantizarán que ellos los respeten y contribuyan a su sostenimiento para generaciones futuras, ¿no?, que es uno de los objetivos fundamentales de esta actividad. Cuando hablamos de difusión pensamos que es algo muy reciente, pero ahí tengo una imagen realizada por Bonsor, en la cual sale Pierre Paris, la hija, la familia, ¿no?, subiendo a la silla al Papa para ver el yacimiento, ¿no? Estamos hablando de 1919. Una actividad, la visita a yacimientos, el conocimiento, que luego se ha mantenido a lo largo del tiempo. Baelo durante mucho tiempo ha sido la visita clásica de centros escolares para conocer el patrimonio arqueológico, y nosotros desde nuestra actividad allí pues también intentamos pues mantener esta actividad, estas visitas guiadas, pero luego hacerla cada vez más dinámica y que fueran más diversas hasta la situación en la que se encuentra hoy día, con un abanico tremendo de actividades internas realizadas por nosotros directamente y luego contratadas también a empresas externas que son muy necesarias e imprescindibles también en la labor de los centros. Cuando pensamos en qué exponer, yo tenía claro que una cuestión importante es que dejemos claro que la difusión no es algo que espontáneamente llega a uno con mucho arte, explica las cosas porque tiene una ciencia maravillosa, difusa y mucho conocimiento y punto. Esto es un trabajo que implica la creación de una idea, buscar qué quieres expresar, estudiar sobre ello, documentarse en condiciones, crear un guión y un dossier, luego elaborar el material didáctico si es necesario, adecuar los espacios, por último desarrollar la actividad y luego evaluarla para aprender de ello y que permita que ese círculo continúe cada vez más afinado y cada vez mejor, ¿no? Un ejemplo, la gincana bailonense, ¿no?, una actividad que desarrollamos. Teníamos claro que queríamos hacer una actividad para escolares en Bailo Claudia, una actividad que fuera dinámica, que tocara todos los palos de Bailo Claudia, que atendiera a todos los sectores principales y que fuera divertida, pero a la vez rigurosa. Entonces también pensamos, una gincana nos suena a niños correteando por encima de los muros y nos sonaba peligroso, pero empezamos a ver paralelos, otros trabajos, a estudiar sobre la temática y decidimos que una gincana intelectual de superación y tal también podía ser muy interesante para los alumnos. Así que
desgranamos todo el material y creamos, como decíamos, un dossier, que es lo que necesita el que va a ejecutar la actividad con toda la información, todas las preguntas, todas las respuestas, todos los contenidos que necesita saber, y luego aparte un guión que explica paso a paso todas las actividades, desde la primera a la última, cómo se dividen los grupos de alumnos, de qué manera, quién le toca primero, quién después, cómo se organiza todo, de manera que esté todo perfectamente ordenado. De manera que hacíamos 6 grupos para 6 actividades, con 7 alumnos cada grupo que fueran rotando, cada uno era protagonista, todo muy organizado, para que cada uno fuera un juego colaborativo y a la vez aprendizaje sobre el yacimiento. Luego, como os decía, elaboración de material didáctico. En este caso éramos casi artesanos, porque nosotros hicimos, por ejemplo, eso que ven ahí, es un atún, que es el tablero de juego de una de las actividades que trata sobre la factoría de Salazones. Pero la parte que tenéis debajo, por ejemplo, esos cubos blancos que se ven, son unos cubos en los cuales vertíamos arena de playa y metíamos unas piedrecitas, cada una con una palabra, que los niños al extraerlas tenían que ordenarlas poniendo una frase que fuera el significado de uno de los puntos de interés de esta gincana, ¿no? Al final hacían un juego en el teatro, otro en las termas, en el mercado aplicaban el edicto de Diocleciano para hacer una lista de la compra que les había mandado su señor, una serie de actividades muy dinámicas, muy divertidas, que al final ellos se iban tan felices a casa después de haberse divertido una jornada, pero a la vez habían aprendido muchísimo sobre Baelo Claudia. Luego charlando con los profesores, charlando con los alumnos y viendo nosotros cómo habían ido los tiempos y la organización, pues también evaluamos la actividad y podemos repetirla en siguientes ediciones con mucha más precisión. Pero además de esa actividad, con esta misma metodología pues organizamos todas las que hemos ido desarrollando en Baelo Claudia y en otros sitios, ¿no? Como luego veremos, ¿no? Hacíamos visitas guiadas periódicas para centros escolares, para asociaciones culturales, para el público general, y esta es la visita básica, ¿no? Sobre la que se ha construido un poco todo lo demás. Porque luego quisimos dar un paso más, vamos a hacer algo un poquito más aventurado. Vamos a hacer unas visitas teatralizadas o amenizadas, como queramos llamarlas. Nosotros no somos actores, pero tenemos mucha cara, somos muy valientes, así que decidimos que nos íbamos a poner en el rol de un romano y una romana porque entendíamos que era la forma más cercana de que el público empatizara también y se sintiera mucho más cercano con la actividad. Y tenía que ser una actividad diferente, con un tiempo diferente, por la tarde, en un recorrido distinto y, como os decía, así que en primera persona pudiéramos trabajar con ellos. Una actividad que fuera muy amena, que recorriera todos los aspectos de Baelo Claudia, que fuera muy rigurosa. Los personajes son del siglo II, pues solo pueden hablar de las cosas que están en Baelo en el siglo II. Y que el recorrido trate todos los puntos fundamentales de la ciudad. Y que sea dinámico y que a la vez coherente y que no sea aburrido, que mantenga la atención constantemente, paso tras paso. Y lo que creemos más importante, que tuviéramos esa conexión con el público. Y para nosotros se basaba en que nosotros nos divirtiéramos también haciendo la actividad, porque así transmitíamos esa alegría, esa diversión también al público. Y eso es verdad que se retroalimenta y luego funciona, ¿no? La gente nos pregunta, bueno, ¿y la siguiente cuándo es? y realmente eso representaba, y eso quería decirnos que estaba más o menos bien funcionando las cosas. Pero debajo de esta actividad hay muchísimo trabajo. Nos llega, te pones un disfraz, porque ni siquiera son un disfraz, son trajes recreados con todas las técnicas, todos los detallitos que necesitan, ¿no? Y ya en Valentonado pues decidimos hacer unas cuantas más. Por ejemplo, ahí tenéis uno que es la recreación del matrimonio romano, con todos los pasos del matrimonio que se tienen que dar según la normativa del matrimonio más clásico del mundo romano. No vamos a meternos ahora en detalles. La Saturnalia, que es la fiesta que diría más o menos ahora, que es el solsticio de invierno, cercano a la Navidad, entre comillas, y luego un ritual funerario que también recreamos allí, también por la noche, coincidiendo la gente con las velas, las antorchas y demás. Lo más importante de todas esas actividades era que el público tenía que ser partícipe directo de las actividades. En el matrimonio romano, los que se casan son 2 del público, los que celebran la boda son 2 del público. En la Saturnalia, los que hacen los ritos, los que celebran los ritos, juegan a los juegos que se hacen en esa época, todo también es el público. De manera que ellos se sienten partícipes y a la vez entonces se imbullen y se involucran mucho más en la actividad. En el ritual funerario, que es un tema complejo además, porque hay un componente que se tiene que tener en cuenta, conseguimos a la vez hacer ameno, incluso a veces divertido, dependiendo del momento, pero con mucho respeto a la actividad. Incluso el público pues el que hace toda la procesión funeraria por la ciudad, van con las antorchas, nos llevan al muerto, una serie de cuestiones que sin perder el respeto a lo que supone, permite que se involucren y aprendan muchísimo sobre esta serie de cuestiones, ¿no?
Además de las visitas teatralizadas como tales, el primer taller que diseñamos con esta misma metodología era un taller de la vida cotidiana, que lo que hacíamos es que la gente aprendiera un día en la vida de un personaje romano, que si era un magistrado mejor, porque así podíamos explicar los estamentos sociales, y hablamos de la mujer, hablamos del hombre, de cómo se pone la toga, que es la vestimenta pura romana, se la ponemos a unos niños, que le explicamos cómo son los pasos, hablamos de la escritura, de las tablillas de cera, hacemos un juego donde todo el mundo escribe allí con una sopa de letras y aprende muchísimo. Entonces, al final contamos todo lo que pasa en la ciudad a partir de un día. Va al teatro, después va a las termas, después hace no sé qué, y al final pasa por todos los elementos de la ciudad, ¿no? Otras actividades que hemos desarrollado, por ejemplo, son talleres de juegos romanos. Hemos tenido que aprender muchísimo sobre ellos y hemos realizado los tableros, las fichas, todo prácticamente, que eso también nos parecía muy interesante. Veis unas hojillas que tiene, son unas hojillas con información del juego y de la historia del juego, que luego se las repartíamos quien quisiera para poder reproducirlo y volver a jugar en casa si les interesaba, ¿no? Uno sobre la mujer romana, cuentacuentos, donde cogíamos fábulas de Esopo, las desarrollábamos el tiempo suficiente para que pudiéramos explicarlo, ¿no? Y hacer un cuentacuento normal con 4 o 5 actividades. Y a mí el que más me gustó era el de Construyendo Bailo Claudia, que realizamos con mi ahora compañero José Juan Díaz de la Universidad de Cádiz, y en el cual era el primero que trabajábamos con niños pequeños, pero era tremendamente colaborativo y tremendamente educando en valores, porque era todo material reciclado. Eran los niños, entre ellos, pues fabricaban edificios de la ciudad romana, el templo de Isis, las murallas y tal, pero todas esas murallas están hechas con bris de leche, con caja de cartón, con tubo reciclado de cartón, y al final de la actividad pues poníamos esa lona de papel y montábamos la ciudad, con lo cual aprendían muchísimo del urbanismo, de que el edificio que estaban haciendo mientras que lo hacían, de las divinidades y tal, y realmente era tremendamente enriquecedor. Ya lanzando ya un paso más, decidimos organizar hace un par de años las primeras jornadas de recreación histórica, ¿no? Hablábamos de la importancia de que la gente sintiese ese patrimonio y la importancia de las recreacionistas. En esta jornada decidimos juntarlo todo, ¿no? Hicimos ahí batirlo y juntamos nuestra experiencia, más la de experiencias de recreacionistas de Huelva, de Málaga, que hacía una recreación en torno al templo de Isis, y es que teníamos un templo de Isis en Bailo Claudia. Hacíamos comidas romanas, degustación de platos, pues lucha de gladiadores, prácticamente de todo para que la gente, si quería, desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde estuviera disfrutando y aprendiendo muchísimo sobre el mundo romano, ¿no? Esperamos que puedan volver a realizarse, porque con esto de las pandemias realmente es tremendamente complejo. Además de lo que son actividades en sí, es importante también a la hora de difundir y de divulgar que existan materiales de apoyo, ¿no? En este caso, pues las guías oficiales, un material tremendamente importante, pero la guía de Bailo Claudia se hace en 2001, se reforma en 2007 y desde entonces lo que hace es reeditarse. Entonces decidimos que había que crear una nueva herramienta que complementara la guía oficial, y era una guía breve, que estuviera actualizada, que hablara del museo, de la que no habla todavía la guía oficial, y que hablara de los nuevos monumentos que han ido apareciendo en Bailo Claudia, de una forma más breve y concisa, y que sirviera de apoyo a la guía oficial que se pueda actualizar llegado el momento. Y esta guía pues se acaba de inaugurar hace 2 o 3 días, con lo cual estamos de celebración desde ese punto de vista, porque es uno de los frutos también de ese trabajo que hemos hecho allí en Bailo Claudia. Al margen de Bailo, al margen de la actividad institucional, con una compañera, con Belén Casademón, diseñamos una publicación infantil juvenil que hablase también de Bailo Claudia, porque entendimos que existía un vacío a la hora de que cuando alguien de público infantil o juvenil quería algún material de bailo, pues no existía ninguna historia que hablase de la ciudad. Así que como yo soy arqueólogo y soy bastante pesado de estas cosas del rigor y demás, decidimos crear un cuento muy ameno, muy divertido, de intriga, misterio, detectivesco, pero que a la vez fuera tremendamente riguroso, que los personajes se basan en inscripciones que han aparecido en Bailo Claudia, que los materiales que se cuentan están en el Museo de Bailo Claudia, que los sitios por los que pasa son sitios arqueológicos integrantes del yacimiento, y que todo también tiene una coherencia temporal muy importante.
hay un glosario en el cual pues, puedes comprobar términos, hay planos y demás, de manera que este recurso, que es al margen del yacimiento, es un recurso visual, un recurso atractivo, un recurso a quien le gusta la literatura infantil o juvenil, que también supone una forma de divulgar y aplicar el conocimiento a la ciudad. Cuando viene una niña y te dice, no, es que vengo a ver la ciudad, pero con el cuento para intentar hacer la misma ruta que hacían los personajes, la verdad es que es bastante enriquecedor. Pero hay experiencias, como decía, no solo hemos trabajado en Baelo, y una de ellas es pues, la extrapolación de esto de la experiencia de las visitas teatralizadas, en este caso al Teatro Romano de Cádiz. Ahí con nuestra compañera, o excompañera en este caso ya, porque estoy en la universidad, Sara Coello, pues intentamos diseñar también algo parecido. Una actividad teatralizada donde el público se sintiera protagonista y aprendiera todo lo posible del teatro de una forma amena, divertida y muy rigurosa. De manera que creamos una actividad en la cual, a través de un arqueólogo que estaba en el yacimiento, de una visitante que visita el yacimiento y de una romana que vive el yacimiento, pues se tienen 3 puntos de vista que complementan lo que el que participe de esta actividad pueda apreciar, ¿no? Teniendo una visión muy global de todo ello, ¿no? Otra experiencia, por ejemplo, en el cerro de San Fernando, el Cerro de los Mártires, de un yacimiento que no se ve, pues hicimos unas visitas guiadas de lo que se ve y de lo que no se ve. Y luego lo complementamos con una serie de talleres didácticos infantiles, pues de mosaico, de excavación, de juegos romanos, etcétera, haciendo posible que no solo con el yacimiento propiamente delante de nosotros se puede interpretar, sino también con aquello que se ve menos o que directamente no se ve. Y ya por último, esta es una experiencia que no la hemos creado nosotros, pero que hemos participado ellos, la han hecho Sol de Cocos y la Universidad de Sevilla, que son las audioguías del mar. Y nos invitaron a participar en la parte de la explicación de algunos yacimientos arqueológicos, ¿no? Por eso también, a la hora de difundir, de divulgar, de acercarnos a los yacimientos, no tenemos por qué estar incluso directamente en ellos, porque estas audioguías, que se pueden descargar gratuitamente, están georreferenciados en los sitios, por lo cual tú puedes ir al sitio, escuchar los audios y también aprender directamente de ellos, ¿no? Así que esta es mi experiencia, o esta es nuestra experiencia de Baelo y de otros sitios, pero que yo creo que es la suma del crecimiento dentro de la actividad de difusión y uno de los tantos ejemplos de ello. Y nada, sin más, muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José, también por la premura y ajustarte a los tiempos. Decía que era una de las experiencias punteras en divulgación y socialización del conocimiento arqueológico in situ, y así es.